nació junto a Agricultura y Veterinaria. Era la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Estuvieron juntos en San Jacinto hasta de 1857 hasta 1914, que se viene la Revolución. Y la parte más dura de la Revolución se llevó a cabo aquí en el centro de México. Sí, claro. Entonces todo se paró en el centro de México. Incluso las tropas federales las dieron de baja ahí en la carretera a Puebla, en 1914. En 1916 las cosas se comienzan a poner un poquito mejor y se abre la escuela de veterinaria, ya independiente de la agricultura. ¿En 1916? Sí. Agricultura se queda en uno que le llamaban Ateneo Ceres, que era como se seguían formando, ¿no? Y hasta que se viene acá a Chapingo en 1924, es cuando ya otra vez reanuda, pero ya agricultura, las dos pertenecían a la Secretaría de Agricultura, o de Fomento. Sí. En 1929, por un movimiento extraño, los de veterinaria se adhieren a la UNAM. Y Chapingo se queda con la Secretaría de Agricultura y ha seguido con la Secretaría de Agricultura toda su vida. Eso es lo que pasó. Entonces la gente, los veterinarios mexicanos somos diferentes a los europeos y a los estadounidenses. Perdón la interrupción, me surgió una duda escuchando charlar el otro día. ¿Cuál es la diferencia entre zootecnia y veterinaria? ¿Por qué médico veterinario zootecnista o por qué solo médico veterinario? Lo que pasa es que es una contaminación. El veterinario hace lo que hace un médico humano. Hace clínica, se dedica a pacientes, cosas de laboratorio, está preveniendo enfermedades emergentes, se preocupa por una minoría. ¿Sí? En cambio, el zootecnista es el que cría los animales y el que produce alimentos, leche, carne, huevo y todos sus derivados. Entonces, el zootecnista tiene que pensar en función de grupo. A él no le importa si la vaca que está enferma de mastitis, le importa todo el hato. Claro. Y tiene que pensar por todo el hato. Tiene que pensar en forma de comunidad, de cómo prevenir a los animales para que no se enfermen. Tienen que darles de comer, tienen que saber reproducirlos, tienen que saber cómo tratarlos adecuadamente para que sigan produciendo leche. Y tienen que saber algo de administración, de economía, para saber cuánto le mete y cuánto sale. ¿Cuánto va a darle de comer al cerdo para que produzca 1 kilo de carne por día? Entonces, son dos miradas en algunas partes como contrapuestas. Porque el veterinario piensa en función de 1 o 2 pacientes enfermos y el zootecnista piensa en función de todo el hato y cómo hacer para que produzcan y que lo que producen sea económicamente viable, dejando atrás todo el rollo de los intermediarios y la gente que acopia productos. Podríamos decir que hay cierta división, no sé si un divorcio innecesario, entre el área de la zootecnia y la veterinaria y agricultura. Lo que pasa que la zootecnia es un punto de frontera entre veterinaria y entre agricultura. La agricultura, tenemos que irnos a cuestiones históricas, ¿no? Los animales se comienzan a domesticar como 10.000 años antes de Cristo. Poco a poco comienzan a domesticarlos. Ya para el 3.500 antes de Cristo ya hay carretas, ya hay jeroglíficos de carretas que están jaladas por animales. Y también pues ya comienza el animal de guerra, lo que es el caballo, los perros, los elefantes son usados también como animales de combate. Cuando por el 3500 antes de Cristo se produce la revolución agrícola y entonces los animales ayudan a labrar la tierra.
¿sí? Hay un encuentro entre agricultura y ganadería que ninguna de las dos se puede zafar, porque es complementaria de la otra. Entonces así nos vamos hasta 1750, cuando comienza la revolución industrial. Entonces hay un grupo de agrónomos franceses que dicen, bueno, los animales no sirven, o sea, son un mal necesario. Entonces solamente sirven para cargar el fertilizante y cargar las mercancías, pero para de ahí en fuera no sirven para nada. Y en lugar de ellos metamos tractores y abonémoslo con fertilizante inorgánico. Y así se la llevaron 1800, todos habían leído a Malthus, con el asunto ese de que iba a llegar un momento en que la población no iba a tener suficiente alimento. Y hubo gente que comenzó a decir, bueno, pues aumentemos la producción agrícola, saquemos los animales y metamos tractores. Y entonces unos que le llaman los zootecnistas de Versalles dijeron, con que quieren mecanizar todo, ¿no? ¿Y qué tal si vemos a los animales como motores de sangre? Les voltearon la jugada. Y entonces es cuando comienza a verse, a hacer todo el desarrollo de la zootecnia. La zootecnia tiene 5 partes: reproducción, alimentación, manejo, sanidad y economía. Se juntaron, se hizo una construcción de unos ingleses que habían sido criadores de borregos, con un francés que hizo la primera estación agrícola experimental, con los zootecnistas que te estoy platicando. Y comenzaron a decir, bueno, es que los animales sí pueden producir algo extra, porque don Baxley decía, es que es mejor que el trigo o el maíz o cualquier alimento se lo demos mejor a la gente directo. Y los zootecnistas dijeron, no, momento, aquí si nosotros le damos de comer un grano al alimento, a los animales, su valor va a aumentar. Claro. Entonces comenzaron a ver a los animales como una máquina. Incluso si tú ves algún libro de zootecnia, los animales están dibujados pero como si fueran como un plano arquitectónico. Sí, que casi se siempre. comienza a buscar la simetría. Casi siempre. Ajá. ¿Cuál era el punto más débil de los veterinarios de ese tiempo? Las patas de los animales. Los caballos, ¿no? Entonces comenzó a haber gente que se dedicaba nada más a los aplomos, a que las patas estuvieran muy bien conformadas para que el animal durara. Comenzó el asunto de la genética, comenzaron a hacerse análisis de alimentos, toda una serie de cambios. Entonces la zootecnia y la veterinaria son puntos de encuentro aquí en México. Pero en otros países es un terreno netamente de los agrónomos. Le llaman animal science. ¿Y entonces no hubo esa separación? No, aquí en México se mantuvo. Pero fue algo fortuito. ¿Y hoy cómo es? ¿Cuál es su percepción? Pues lo que sucede es que los veterinarios vemos la zootecnia, pero desde un punto de vista más fisiológico. Y los agrónomos lo ven más como un proceso. Y ahora la gente que se dedica al área de zootecnia en veterinaria es poca. Es poca. Desafortunadamente tenemos monopolios. En el caso, por ejemplo, del pollo y del huevo, 2 o 3 empresas controlan el 95% de todo lo que hay en México. Entonces, para ese tipo de industrias no requiere muchos zootecnistas. Y si esto es así, eso entonces quizá respondería por qué cada vez menos varones ven atractiva esta disciplina y por qué las mujeres están entrando entonces. No sabría decirte. Lo que sí observo es que
que las muchachas tienden mucho por el rollo de la fauna silvestre, que eso como que les atrae mucho. También les atrae mucho la cuestión de los perros. Y cosas ¿animales domésticos? Ajá, cosas de etología, de comportamiento animal. Mira, antes los veterinarios se iban más, estaba balanceado el asunto de la zootecnia y de la veterinaria. Ahora, del 85 para acá, después del temblor, comenzó el boom de clínicas de perros aquí en el DF y en las principales ciudades. ¿Clínicas de perros? Ajá. Para cortar colas, orejas, vacunar, desparasitar. Pero ese fenómeno no fue fortuito, sino que además del boom que tuvo con lo del 85, del 85 por la búsqueda de sobrevivientes. Dentro de la Secretaría de Agricultura, a partir de 1908, se fue formando un sistema de extensión agrícola, que es el que está ahí escrito. Se fue armando, y por ahí por 1982, 83, hay un cambio de giro del timón. México comienza como a adaptarse para entrar al Tratado de Libre Comercio y al GATT antes. Había 45,000 extensionistas en la Secretaría de Agricultura. A todos les dieron cuello. Desmantelaron el servicio de extensión que había, y las plazas que tenían ahí no se las ahorró el gobierno, sino lo convirtió en, creo que en 15,000 plazas de la Secretaría de la Contraloría, que actualmente no sé dónde hay. Entonces, a partir del 85, pues ya quien hace extensión, pues más bien es marketing. Llega el de Bayer y te dice, mira, aquí tengo este producto milagro que hace tal y tal cosa, y pues como no hay quien lo pruebe, gran parte de las estaciones agrícolas que había, poco a poco han ido desapareciendo. Ya hay pocas gentes que se dedican a valorar lo que llega. El ejemplo, por ejemplo, de las computadoras, ¿no? Primero comenzamos con la M2, y luego comenzamos con la 286, luego la 1386, y luego comenzamos con la Pentium 1, y ya no sé dónde andamos, ¿no? Pero van llegando y seguimos comprando, ¿no? No hay una evaluación de con cuál de las que hay, con cuál me quedo. Y lo mismo pasa con todos los insumos en el área de agricultura, bueno, de veterinaria. Y de agricultura. Y pues no supongo que deben andar igual. Porque no hay donde poder hacer la validación de lo que se ofrece. Había un campo experimental que estaba en Ciudad Juárez, ya desapareció. Había 2 investigadores que se jubilaron y adiós campo. Doctor, ¿de dónde surge el nombre de campos o estaciones experimentales? Las estaciones experimentales vienen de Europa. Un francés minero que estuvo aquí en Colombia y Venezuela era discípulo de Humboldt. Él era Jean-Baptiste Bussignon. Él era minero, regresa después de su aventura acá en Sudamérica. Él hereda una pequeña granja en Francia y monta un pequeño laboratorio de química agrícola. Entonces comienza a hacer análisis del suelo, luego de las plantas y luego de los productos de las plantas que eran los alimentos de leche, carne, huevo. Entonces comienza con una visión así integral de que en la naturaleza hay una serie de minerales que lo que hacen es que están circulando. Que las plantas a través de las raíces absorben los minerales, los van a transformar en materia orgánica. Esa materia orgánica llegan las vacas, los animales, se las comen y las transforman en un producto útil para